Hola, bienvenido y bienvenida al episodio número 22 de Hablando con Vos, el podcast para aprender español de Argentina. Yo soy Gaia y en el episodio de hoy voy a contarte un cuento. Voy a contarte otro cuento. En el episodio anterior les conté un cuento que se llamaba El mago pobre y tal vez era un poco difícil. Tal vez la historia era muy simple, pero las palabras que usaba el cuento eran muy difíciles. Hoy les traigo un cuento que se llama Próxima Estación y espero que les guste y que sea más fácil. Así que procederé a narrarlo. Hacía muchísimo calor. Mientras la gente llegaba al andén, un cartel luminoso indicaba los minutos que faltaban para la llegada del próximo tren. Unos llegaban corriendo, otros caminaban lentamente mientras se abanicaban con lo que tenían a mano: diarios, carpetas, folletos. Abanicarse es tirarse aire con un abanico o con algo parecido a un abanico. Por eso dice diarios, carpetas, folletos. Cuando hace mucho calor y uno quiere aire fresco, puede abanicarse con lo que tenga a mano, ¿sí? Unos llegaban corriendo, otros caminaban lentamente mientras se abanicaban con lo que tenían a mano: diarios, carpetas, folletos. Cualquier objeto se convertía en abanico para refrescarse aquella tarde de enero. Caminé hasta el final del andén y saqué de la mochila el libro que estaba leyendo esos días. El andén es el espacio en el que espero el subte. El subte es el metro en Argentina, es el subterráneo. Entonces, cuando uno baja a la estación de subte, espera el subte en el andén, el espacio donde todas las personas esperan. Después llega el subte, las personas que están en el andén suben al subte y hay muchas personas que están en el subte y bajan al andén. Entonces, caminé hasta el final del andén y saqué de la mochila el libro que estaba leyendo esos días. Mis compañeros de trabajo me habían dicho que leer en el subte era la mejor forma de aprovechar el tiempo. La mayoría de la gente usaba el celular para entretenerse. El celular es el teléfono, el móvil en España. Juegos, noticias, redes sociales, llamadas telefónicas interminables. Leer un libro de papel y no electrónico se había convertido en un acto de rebeldía. 5 minutos más tarde llegó el subte y tuve la suerte de encontrar un asiento libre. Así que rápidamente me senté y me puse a leer. ¿Qué haces, Manu? ¿Ya no saludás a los amigos? Era Facundo, un amigo al que no veía hace unos años. Estaba sentado a mi lado, pero con el apuro no lo había reconocido. En mi defensa, tengo que decir que estaba algo cambiado. Ahora llevaba barba, se había cortado el pelo y parecía más formal. Ya no llevaba los jeans rotos ni las remeras gastadas. Remeras son camisetas en Argentina. En Argentina no decimos camiseta, decimos remera. Ya no llevaba los jeans rotos ni las remeras gastadas que tanto le gustaban. Se había convertido en uno más de nosotros, de los que somos uno más del grupo y no llamamos la atención. ¡Qué grande, Facu! ¿Qué haces acá? Nos abrazamos como pudimos en aquel vagón lleno, mientras la gente era testigo de aquel reencuentro inesperado. Me sorprendió mucho verlo ahí, porque tenía entendido que había regresado a Córdoba. Córdoba es una provincia de Argentina. Queda en el centro geográfico de Argentina y es hermosa. Facundo y yo éramos parte de un grupo de amigos que se había separado después de la crisis económica. Algunos se habían ido a Alemania, otros a España, y Facundo había decidido volver a su ciudad en el interior
para empezar de nuevo, cerca de su familia. Sí, estuve un par de años buscando laburo. Laburo significa trabajo en Argentina. Sí, estuve un par de años buscando laburo, pero no encontré nada estable, a largo plazo. Busqué en Río Cuarto, en Carlos Paz, esas son ciudades de Córdoba, en todos los pueblos. Vos sabés, la cosa en Córdoba no está mejor que acá en la capital. Y nada, volví hace 2 meses, estoy instalándome todavía. ¿Y ya hablaste con alguien del grupo? Por acá quedamos pocos. A Facundo no le gustaban las redes sociales. Siempre decía que él prefería la libertad, el anonimato. Había desaparecido de nuestros contactos hacía tiempo. Y cuando volvió a Buenos Aires decidió no avisar a nadie, en principio. Este encuentro en el subte lo cambiaba todo. Y bueno, contame, ¿dónde estás viviendo? ¿Estás acá por el centro? Estoy compartiendo un departamento en San Telmo. No es ningún palacio, imagínate. Somos 4 personas viviendo ahí. Pero no está mal. Además, está muy bien comunicado. Tengo varios colectivos para moverme. Colectivo es bus en Argentina. Hay muchos turistas. Eso también está bueno para encontrar algún trabajo, aunque sea temporal. Por ahora no me puedo quejar. ¿Y los compañeros del departamento? ¿Qué tal? ¿Buena gente? Olvídate, son muy amables conmigo y me ayudaron un montón cuando llegué. Además, uno es músico como yo. Tocamos juntos a veces ahí en Plaza Dorrego. Plaza Dorrego es una plaza muy chiquita, muy turística en San Telmo. Tocamos juntos a veces ahí en Plaza Dorrego o por el barrio. Y la verdad es que nos hicimos muy amigos. La música es la verdadera vocación de Facundo. Cuando terminó la secundaria empezó a estudiar química por recomendación de sus viejos. Los viejos en Argentina son los papás. Papá y mamá, los viejos. Si yo digo mi viejo, es mi papá, y si digo mi vieja, es mi mamá. Cuando terminó la secundaria, empezó a estudiar química por recomendación de sus viejos. Pero aquello duró muy poco, y después de algunas peleas familiares y varias noches de insomnio, cambió la Facultad de Ciencias por el Conservatorio. Y entonces volvió a empezar. Nuevos estudios, nuevos amigos. Desde ese momento nunca dejó de tocar la guitarra, por plata o por placer. Plata es dinero en Argentina. Esa tarde no llevaba su guitarra con él y parecía más solo. Le faltaba algo. Se la presté a un compañero que la necesitaba para un trabajo. Justo ahora voy a buscarla. Espero que me la devuelva como se la di. O sea, impecable. Y gracias a mi guitarra te encontré a vos acá. ¡Qué loco!, dijo sonriendo, mientras me daba unas palmaditas en el hombro. Che, tenemos que tomar algo un día de estos, unos mates, y nos ponemos al día. Obvio, yo estoy hasta arriba de laburo estos días, pero arreglamos un viernes, un sábado, podemos juntarnos con los que están por acá. Pensé que lo mejor era reunir a los viejos amigos, reunirse con los demás para tomar esos mates, comer unas facturas y volver a reírnos todos juntos de las mismas cosas, quejarnos de lo mal que estaba todo, discutir sobre las elecciones en Argentina. La política siempre había formado parte de nuestras charlas. En definitiva, arreglar el mundo. A Facundo, sin embargo, no le pareció tan buena idea. Dijo que prefería juntarse solo conmigo, más tranquilos. No quería ver a los demás y empezar a dar lástima con sus dramas. Hace 3 años que no veo a Rocío. Cuando lo dejamos, yo lo pasé muy mal. Me quedé solo, sin trabajo, sin planes, sin perro. ¿Te acordás de Astro? La pregunta me tomó por sorpresa. Facundo parecía tan afectado todavía, tan triste, que la mención de Astro llegó de repente y no supe qué contestar. Y él, tan emocionado estaba con su relato, que no me dio tiempo a intervenir y siguió hablando. Ese perro era mi familia. Lo quería como quiero a mis viejos, te juro. Yo se lo regalé a Rocío. Yo lo saqué de la perrera. Y ella ni siquiera me preguntó qué quería hacer con Astro. Rocío decidió que el perro se quedaba con ella y punto. Cuando rompimos y fui a su casa a buscar mis cosas, ya lo había llevado a la casa de sus viejos. No lo vi más. Eso no se lo perdono todavía. Sí, bueno, las rupturas tienen esas cosas, son complicadas. Sí, ya sé, no me hagas caso. Es que me acuerdo del perro y me pongo a pensar en todo lo que salió mal. Yo cometí muchos errores, es cierto, pero ella no se portó bien conmigo.
¿Vos te acordás de lo que me dijo el día que me dejó? Facundo no podía evitar los nervios y la tristeza al hablar de aquellos días en los que Rocío decidió que no quería seguir viviendo con él. Habían sido pareja durante un par de años, tiempo suficiente para pensar en un futuro en común. Ella era diseñadora gráfica y tenía un trabajo estable en una gran empresa en el centro porteño. Era creativa y curiosa, pero también era autoexigente, metódica, a veces demasiado estructurada. Ella quería una vida tranquila, sin sobresaltos, quizás comprar una casa y formar una familia. Facundo, en cambio, vivía el día a día. Se dedicaba a la música y sus trabajos eran esporádicos. No le gustaba nada la idea de un crédito hipotecario a 30 años y en sus planes había hijos, pero mucho más adelante. Las discusiones sobre un posible casamiento, una nueva casa o sobre cómo pagar las cuentas se repetían una y otra vez. De ahí que cuando aquella burbuja de amor y música explotó, a nadie le sorprendió. Yo estaba a punto de contestarle, pensando en una respuesta diplomática para no ponerlo peor, cuando de repente el sonido de un bandoneón nos sobresaltó a los dos y dejó en el aire aquella conversación. El bandoneón es un instrumento típico argentino, típico del tango. No sé cómo describirlo, pero es parecido al acordeón. Se abre y se cierra y tiene teclas en los costados. Es un instrumento interesante. El sonido de un bandoneón nos sobresaltó a los dos y dejó en el aire aquella conversación. Facundo tenía que hacer combinación en la siguiente parada. Hacer combinación significa cambiar de línea de subte. En Argentina hay subte solamente en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y tenemos la línea A, la línea B, la línea C, la línea D, la línea E y la línea H. Tenemos 6 líneas de subte en total y como buena red de subte se comunican entre ellas, se conectan entre ellas y cuando vos pasás de una línea de subte a la otra significa hacer combinación. Facundo tenía que hacer combinación en la siguiente parada, así que rápidamente me pidió intercambiar nuestros teléfonos para estar en contacto. Probablemente vaya al Tigre este finde, pero podemos vernos el próximo. Te mando un mensaje y arreglamos, ¿dale? Perfecto, avísame cuando estés por acá y hablamos. Me alegra mucho que hayas vuelto, che. Él sonrió y nos abrazamos de nuevo, esta vez de pie y con menos espectadores. Mientras la locución anunciaba la próxima estación, Facundo se acercó a la puerta y yo volví a sentarme con algunos años más encima, pensando en cómo habían cambiado las cosas, en lo equivocado que había estado en mis predicciones y en las vueltas que da la vida en tan solo unas cuantas paradas. Facundo, sin dejar de sonreír, siguió saludándome con la mano mientras el tren arrancaba. Yo le devolví el saludo y rápidamente busqué el libro en la mochila. En realidad no quería leer, fue un acto reflejo. Mientras buscaba la página para continuar con mi lectura, me di cuenta de que el señor del bandoneón también se había bajado y ya quedábamos pocos para terminar aquel trayecto de la línea D. Tardé unos minutos en recorrer la distancia que hay desde el andén hasta la salida cerca de la catedral. La gente me adelantaba con facilidad mientras yo caminaba sin prisa. El calor era asfixiante. Asfixiante significa que no puedo respirar. Cuando hace demasiado calor, el aire está muy pesado y uno siente que le falta el aire. Entonces, por eso dice, el calor era asfixiante y la ropa se me pegaba al cuerpo. Empecé a notar un dolor de cabeza que coronaba aquella tarde infernal. Cuando llegué a las escaleras que llevaban a la calle, empecé a subir despacio mientras un ladrido reclamaba mi atención. El ladrido es el ruido que hacen los perros, que hacen waf, waf. Eso es un ladrido. Y el verbo es ladrar. Los perros ladran. Ahí arriba, en el último escalón, estaba mi mujer, esperándome como siempre. No me vio enseguida. Estaba hablando por teléfono, seguramente por algún tema de trabajo. Sí, el proyecto se entrega la semana que viene. Por eso necesito hablar con él antes del viernes. Cuando me vio, dio por terminada aquella llamada, y su sonrisa me dio las buenas tardes antes de poder besarla. A su lado, en el cordón de la vereda,
Astro esperaba ansioso con la lengua afuera, ladrando de vez en cuando y moviendo la cola, como lo hacía todas las tardes como un amigo fiel. Bueno, ahí termina el cuento. ¿Qué les pareció? ¿Qué entendieron del cuento? En vez de explicar el cuento, me gustaría que ustedes me expliquen a mí o me cuenten a mí qué entendieron del cuento. Entonces me gustaría que escribieran en un comentario una oración simple, qué entendieron del cuento, qué pasa al final del cuento, qué descubrimos y qué piensan ustedes del protagonista. ¿Opinan que es una buena persona o es una mala persona? La vida es más compleja que buenas personas y malas personas, obviamente. Pero bueno, nada, escriban lo que quieran. Espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en el próximo. Chau, chau. Esto fue Hablando con Vos. Nos vemos la próxima. Por ahora, adiós.